Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy la doctora Iracema Díaz Pino y en esta ocasión te traigo la clase de aparato reproductor masculino abordando los temas de escroto, testículos y la espermatogénesis. Hay una segunda parte de esta clase en donde se abordan el tema de las estructuras restantes. Empezamos. Bien. Como introducción, te presento aquí lo que son los órganos del aparato reproductor en el hombre, en donde pues principalmente van a constar de testículos, el sistema de conductos que va a abarcar desde los conductos deferentes, los conductos eyaculadores y los conductos de la uretra para hacer el efecto de la eyaculación. Las glándulas sexuales auxiliares, que en este caso vamos a tener a la vesícula seminal, la próstata y las glándulas de Cowper o del bulbo uretral. Y las diversas estructuras de sostén, incluidos el escroto, la bolsa escrotal y el pene. Los testículos, también conocidas como las gónadas masculinas, van a tener a su cargo la formación de espermatozoides y también la secreción de su hormona masculina, principalmente llamada testosterona. Los conductos se van a encargar de transportar los espermatozoides y también van a participar en la maduración y así los van a llevar al exterior. Y salen en forma de semen, que el semen va a contener espermatozoides que van a estar mezclados con las secreciones tanto de las glándulas seminales, las vesículas seminales, la próstata y las secreciones bulbo-uretrales. Bien, vamos a empezar por el escroto. Vamos a empezar por la estructura más visible y externa. El escroto, que es la estructura de sostén de los testículos, es un saco de piel muy laxa. Laxo quiere decir que puede estirarse y contraerse y va a colgar de la raíz o base del pene. Desde afuera podemos ver que tiene la apariencia de una bolsa que se ve que está separada por una estructura en la línea media que se llama rafé. Y si se hace un corte en coronal y retiramos una parte, vamos a ver que efectivamente internamente también los testículos están separados por un tabique que va a formar los dos sacos escrotales y cada uno de los cuales va a contener un testículo. El tabique consiste en una fascia superficial y tejido muscular. Entonces vamos a empezar a ver el primer músculo, que es el más superficial, que se llama músculo dartos. Vamos a localizarlo aquí en la imagen. Aquí dice dartos. Aquí estamos viendo una bolsa escrotal, en este caso sería la del lado derecho. Allá al fondo se ve el lado izquierdo. Entonces se hace una especie de incisión o corte para visualizar las capas. Aquí estamos viendo la piel. Inmediatamente abajo de la piel tenemos el músculo dartos y este va a estar formado por fibras de músculo liso y abajito también tenemos tejido subcutáneo que va a guardar continuidad directa con el tejido subcutáneo de la piel abdominal. Lo que hace el dartos al contraerse es causar las arrugas en la piel del escroto. ¿Ok? Este es el primer músculo que nos tropezamos. Luego va a haber una fascia. Esto que vemos aquí se llama conducto espermático, que es por donde descienden desde el abdomen todas estas estructuras que las vamos a ir analizando. Aquí abajo vemos otro músculo llamado cremaster, que es más profundo. Vamos a ver al cremaster. Ok. Ok, la localización del escroto y la contracción de sus fibras musculares van a regular en la mayor parte la temperatura de los testículos.
Los testículos están por debajo de la temperatura basal central del cuerpo, unos 2 a 3 grados centígrados, y esta temperatura es necesaria para una producción normal de espermatozoides y se logra en el escroto porque está fuera de la cavidad pélvica. Entonces, el dartos, al hacer que se arrugue, también contribuye a que de una manera u otra el testículo descienda, alejándose del calor excesivo del cuerpo, o ascienda para acercarse al calor en caso de que haya frío. Entonces, ahora sí, aquí aparece el músculo cremaster. Entonces, aquí está el cremaster, más profundo que el dartos. Es una banda de tejido muscular esquelético del cordón espermático, que ahorita vamos a analizar, que es continuación del músculo oblicuo menor del abdomen. Su función, elevar los testículos durante la exposición al frío y en la excitación sexual. Perdón. Ello acerca los testículos a la cavidad pélvica para absorber parte del calor corporal, con lo que se invierte el proceso. Además, el músculo cremaster se contrae también con respuesta al frío y se relaja con el calor. Y todo esto es con la función de asegurar que la espermatogénesis se lleve a cabo de manera correcta. Bien, ahora vamos a ver los testículos. Tenemos que empezar diciendo que los testículos son las gónadas masculinas, tienen forma de óvalo, miden unos 5 centímetros de longitud por 2,5 de diámetro, con unos 10 a 15 gramos de peso. En etapas embrionarias, nosotros más o menos como a la tercera, cuarta semana de desarrollo embrionario, cerca de los riñones van a aparecer las gónadas. Entonces, dependiendo de si cargamos un cromosoma, dos cromosomas X o un cromosoma X y uno Y, es que se va a definir el descenso de estas gónadas, porque va a ser sexo masculino, entonces tienen que convertirse en testículos y estar en su bolsa escrotal. Entonces, el cromosoma Y tiene el nombre de factor de descenso testicular y es el que hace que la gónada de ese embrión descienda, porque va a ser varón, por su cromosoma XY, y de estar en su lugar original más o menos a la segunda mitad del séptimo mes de desarrollo fetal inicia el descenso por el canal conducto inguinal hasta que cae cada uno, el del lado izquierdo y el lado derecho, a su respectiva bolsa escrotal. Pero este descenso, como es algo largo y lleva su tiempo, puede quedarse interrumpido y formar un trastorno llamado criptorquidia. Y entonces, pues va a tener muchos lugares en donde el testículo puede quedar no descendido. Este es el descenso normal, desde el abdomen, cercano a los riñones, hasta su bolsa testicular. Cuando no sucede correctamente, el testículo puede quedar atorado en cualquiera de estos segmentos. Y entonces los padres, al nacer el niño y a la revisión por pediatría, se van a dar cuenta de que un testículo está vacío. Entonces es labor de los médicos detectar en dónde queda, dónde está, a qué nivel, y se tiene que hacer una cirugía para descenderlo, anclarlo en la bolsa testicular. Bien, aquí estamos viendo un testículo que está cortado, pues podemos decir en coronal, según como lo queramos ver. Estamos viendo sus estructuras, estamos viendo su capa externa. La capa externa se llama túnica vaginal, que es esta color morado. Y la túnica vaginal, a su vez, tiene 3 capitas. La capa parietal es la externa, hay un espacio en medio, que es una cavidad muy pequeñísima, y la que sigue se llama capa visceral, porque está adherida y pegada cercanamente a lo que es el testículo. Después de ahí sigue una segunda capa llamada cápsula o túnica albugínea, que en este caso, en este dibujo, está colorada de color azul claro.
Entonces la longinia puede estar tanto alrededor del testículo como metida, introducida entre los túbulos seminíferos, formando lóbulos, que aproximadamente cada testículo va a haber unos 200 a 300 lóbulos. Y estos lóbulos, a su vez, tienen los 1 a 3 juegos de túbulos muy contorneados, como los estamos viendo, que se llaman túbulos seminíferos, y aquí es donde se van a producir los espermatozoides. Imagínate que este túbulo seminífero es como si fuera una manguerita muy delgada y que está plegada completamente, ¿verdad? Y que alrededor, en su interior, como va a ser hueco, va a ser permeable, allí va a estar la producción de espermatozoides. Una vez que se producen, son liberados y se recogen aquí en esta zona que se llama red testicular. Te fijas, con todos desembocan ahí. En algunos libros la red testicular viene nombrada como rete testis porque es en latín. Después pasan por los conductos eferentes, llegan a esta estructura que se llama epidídimo, la cual consta de cabeza, cuerpo, cola, y esta cola se conecta con este tubo que pasa por atrás, que se llama conducto deferente. Y este conducto lleva los espermatozoides hacia la vesícula seminal, que libera su líquido, luego por la próstata, que también libera su líquido, luego es eyaculado. Y entonces ya sale como semen. Bien. La producción de espermatozoides se va a iniciar en unas células madres llamadas espermatogonios, que ya desde que estás en etapa embrionaria, ya tus túbulos seminíferos están provistos de estas células espermatogonios. Entonces, mira, observa, este es un testículo. Aquí está un corte, esto se miran los lóbulos. Adentro de los lóbulos están los túbulos seminíferos. Entonces aquí jalamos un túbulo, están súper contorneados, y lo cortamos a la mitad para ver qué tiene adentro. Entonces yo veo que está su capa aquí alrededor y muy seguramente la capa que está pegadita a la capa es la capa de los espermatogonios. Y se van pasando todos los espermatogonios en diferentes etapas de maduración, así como lo indican las flechas que están ahí, hasta que se forman estas estructuras que se llaman espermátides, y luego el espermátide es la etapa final de maduración hasta espermatozoide maduro. Y una vez ya que están listas, se liberan y caen aquí en el hueco del tubo y avanzan. Y es cuando salen. Ok, entonces, como te lo mencioné en la diapositiva previa, los testículos embrionarios ya están provistos de sus espermatogonios. Y entonces vamos a ver cómo evoluciona esto. Mira, seguimos esta imagen. Esta imagen está muy interesante. Aquí está un varón, aquí están sus testículos, se hace una amplificación, un testículo con su corte para observar los túbulos seminíferos. Aquí donde está esta bolita, donde está mi cursor, hay un circulito y se hace el agrandamiento de un túbulo seminífero. Aquí está el túbulo. Yo lo hago grandote y esto que miras alrededor es esto. Imagínate, sigue mi cursor, es como si esto fuera el túbulo seminífero así grandote. Entonces se agarra un pedacito para que veas tú en dónde están colocados las células madre o espermatogonias, o espermatogonios, como les quieras decir, y cómo va a pasar en diferentes etapas hasta que sale un espermatozoide. Su orden es espermatogonio, espermatocito de primer orden, espermatocito de segundo orden, espermátide y espermatozoide. Si yo lo veo ahora sí en una imagen real de microscopio, esta es la capa del túbulo y aquí se mira la producción de espermatozoides. Durante la etapa embrionaria, estos espermatogonios permanecen latentes, naces y durante toda tu niñez van a estar allí los espermatogonios solitos, latentes, esperando algo. ¿Qué?
Pues esperando que llegue tu pubertad, o sea, que empieces tu hipotálamo, estimule a las hormonas que va a producir, más bien estimula la hipófisis para producir sus hormonas, que van a estimular a su vez al testículo y se va a estimular la producción de espermatozoides. Y eso todo sucede en la pubertad y entonces se inicia en ellas, aquí está la espermatogonia, se inicia una mitosis. Acuérdate que mitosis es el número diploide, esta tiene 46 cromosomas, tiene una mitosis, se convierte en espermatocito primario con el mismo número, 46, y luego viene una meiosis en donde salen dos células de 23, que es el número haploide, y se forma el espermatocito secundario. Luego pasa una etapa de maduración, todas con 23, y se llaman espermátides, y luego ya se convierten en espermatozoides maduros, y cada espermatozoide va a traer 23. Entonces, a la hora que se una un espermatozoide con 23 cromosomas con un ovocito secundario en la mujer, pues 23 y 23, pues da la suma total de 46, que es el número, se recupera el número diploide y se forma el cigoto, que es un nuevo ser. Y ahí empieza el embrión y luego el feto y así. Muy bien. Entonces, en la madurez creciente de los espermatozoides va en el orden que te dije. Primero son espermatogonias, luego espermatozoide primario, secundario, espermátide y espermatozoide. Cuando un espermatozoide ya está a punto de terminar su etapa de maduración, se suelta, se libera, te fijas que todavía está pegado al túbulo seminífero, todo esto es forma de, y se libera y entonces empieza su recorrido por el conducto, llega al epidídimo, luego al conducto deferente y luego sale. Ahora, vamos a seguir aquí en el túbulo seminífero y vamos a empezar a hablar de una célula muy importante llamada células de Sertoli, o también conocidas como células sustentaculares. Estas células de Sertoli están metidas en medio de las celulitas, principalmente pegadas a las espermatogonias. Mira aquí la imagen. Aquí está la espermatogonia. Mira, aquí está la membrana basal del túbulo seminífero. La primera capita de células son las células madre productoras de espermatozoides, que se llaman espermatogonia o espermatogonios. Aquí está el espermatocito primario, el secundario, la espermátida y el espermatozoide. O sea, apréndete de memoria esta secuencia. Así hay varias, pero en medio de ellas están estas células que se ven aquí color rosa, con su núcleo grande de morado, y estas se llaman células de Sertoli. Estas células son muy importantes, porque si te fijas en este cuadrito que está muy pequeño, dice uniones intercelulares, apunta la flecha a ese puntito. Quiere decir que esta célula de Sertoli y esta emitieron una especie de prolongaciones de su membrana para hacer esta unión intercelular, como si se agarrara de la mano. Esta aquí tiene lista para agarrarse con otra y con otra, y entonces esas uniones intercelulares van a formar una barrera llamada hematotesticular. Quiere decir que es una barrera que va a estar controlando todo lo que llega de la sangre hacia el túbulo seminífero del testículo, ¿verdad? Entonces, es muy importante porque la sangre, antes de llegar a las espermatogonias, tiene que pasar revisión por la célula de Sertoli a manera de barrera y entonces ella va a prevenir la entrada de antígenos dañinos hacia la producción de espermatozoides. Estas células de Sertoli tienen funciones importantes. Aquí las tenemos, miren, vamos a ver. Este es otro conducto
seminífero, aquí vemos su membrana. Aquí estamos viendo otro, pero está cortado a la mitad. Nada más vemos una mitad. Acá la primera línea de células son los espermatogonios. Y estas que veo aquí donde está mi cursor, esta es una, esta es otra, esta es otra. Esas son las células de Sertoli. ¿Qué función? Muchas. Brindan sostén, protegen a los espermatogonios que están en desarrollo, los van a nutrir, nutren a las espermátides, a los espermatozoides, fagocitan el citoplasma excesivo en las espermátides para que avancen hacia su desarrollo de espermatozoide maduro, controlan la liberación de los espermatozoides hacia la luz de los túbulos seminíferos, producen el líquido que los va a transportar y así. Son unas células muy importantes. Aquí van a aparecer, ahorita que avancemos, otras células llamadas células intersticiales de Leydig. Mientras que las células de Sertoli están incluidas entre los espermatozoides en formación, las células intersticiales o de Leydig están por fuera, están en el líquido intersticial. El líquido intersticial es el que está entre los otros túbulos seminíferos. Si aquí hay otro túbulo y aquí otro, pues ellas están aquí por fuera. Entonces, las células intersticiales de Leydig se les conoce también como endocrinocitos intersticiales. Endocrino, que se refiere a hormona, y cito es una célula, entonces va a ser una célula que va a producir hormonas. ¿Qué hormona? Pues va a secretar la testosterona, que es el andrógeno más importante. La testosterona es la hormona sexual masculina. ¿De acuerdo? Entonces, pregunta de examen. ¿Qué células producen la testosterona? Células de Leydig. Te voy a poner la célula de Sertoli ahí en los distractores, así que no la vayas a poner. Muy bien. Vamos a hablar de la espermatogénesis. La espermatogénesis es el proceso por el cual se producen los espermatozoides haploides en los túbulos seminíferos del testículo. Más o menos en el hombre tarda entre 65 a 75 días. La espermatogénesis inicia en la célula madre, que es el espermatogonio, y el espermatogonio inicia con una cuenta diploide, o sea, tiene 46 cromosomas. ¿De acuerdo? Estas, después de que viene una mitosis, me va a formar otra célula idéntica a ella, pero más madura, que se va a recibir el nombre de espermatocito primario. Recuerda que la mitosis duplica el ADN y cada célula que se forma tiene el mismo número de cromosomas que la original. Entonces el espermatocito primario sigue conservando el 2N, que significa número diploide, que es 46 cromosomas. Esta fórmula dice 44 más XY, quiere decir que son 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales, en este caso X y Y, que es para el espermatozoide. La flecha indica cómo inicia todo. El resto de las células, o sea, se van a formar muchas. Se forma el espermatocito primario. Estos espermatocitos primarios, al igual que los espermatogonios, como te dije, son diploides. Conservan sus 46 cromosomas. Cada espermatocito primario crece antes de dividirse, porque va a tener una división. Luego ocurren 2 divisiones nucleares como parte de la meiosis. Entonces, como son 2, al espermatocito primario le toca la meiosis 1. Entonces, en la meiosis, aquí no hay duplicación de DNA. Entonces, los 46 cromosomas que tiene se van a dividir en 2 células de 23. En la meiosis 1, fíjate, se replica el ADN, se alinean los pares de cromosomas homólogos en la fase de metafase
y ocurre el entrecruzamiento. Luego se forma el uso meiótico, que tira de uno de los cromosomas duplicados de cada par hacia un polo opuesto de la célula en división. Entonces, se hace una distribución aleatoria y eso es lo que hace que tú seas un ser único e irrepetible, y eso es lo que da la variabilidad genética en los gametos. Las células que se forman en la meiosis 1 se llaman espermatocitos secundarios. Y estos secundarios van a poseer 23 cromosomas. Entonces, recuerda, el espermatocito primario tiene 46 y cuando sucede la primera meiosis, cada célula va a tener 23 y 23, que es el número haploide, que quiere decir 1N o simplemente N. Cada cromosoma de esta célula se compone de dos cromátides, que son dos copias de ADN que todavía están unidas por un centrómero. En la meiosis 2, que aquí está marcado, que la va a hacer el espermatocito secundario, aquí es donde no ocurre la replicación del ADN, hace rato no lo dije bien. Aquí es donde no ocurre la replicación del ADN. Los cromosomas se alinean en una sola fila a lo largo de la metafase y las cromátidas de cada cromosoma se separan una de otra. Las células resultantes de la meiosis 2 son las espermátides, cada una con 23 cromosomas, número haploide. Así pues, un espermatocito primario produce 4 espermátides en las meiosis 1 y 2. Cada espermátide se prepara para madurar y transformarse en espermatozoides. Y por supuesto, cada espermatozoide va a tener 23 cromosomas. Aquí, por ejemplo, tenemos, aquí está el espermatocito primario, que son 44 autosomas y 2 cromosomas sexuales XY. Cuando viene la primera meiosis, me va a resultar de cada espermatocito primario un espermatocito secundario, uno con 22 autosomas y un cromosoma X, y el segundo con 22 autosomas y un cromosoma Y. Se repartieron los cromosomas sexuales. A su vez, el espermatocito secundario en la meiosis 2 va a dar células haploides, 2 células igual a ella, con 23 cada uno, 23, 22X, 22X, y el Y me va a dar igual, 22Y, 22Y. Y entonces, cuando ya sale el espermatozoide maduro, pues vamos a tener espermatozoides que van a traer X y va a haber espermatozoides que van a tener Y. Entonces, ya sea un X o un Y, va a fecundar a un ovocito que siempre va a traer X. Entonces, si este espermatozoide en particular fecunda al ovocito secundario, X del ovocito secundario más este, pues el producto va a ser femenino. Y si el que fecunda es un portador de cromosoma Y, entonces se va a formar la fórmula 44XY, que va a dar un producto masculino. Bien. La espermiogénesis, fíjate, no dice espermatogénesis, dice espermiogénesis. Es la fase final de la espermatogénesis y consiste en la transformación de las espermátides en espermatozoides. Entonces, este es el espermátide y tiene que pasar por toda esta evolución, ¿verdad? En ella no hay ningún tipo de división celular, simplemente es maduración, diferenciación. Ya no va a tener división. Nada más va a madurar y se va a transformar en un espermatozoide. Esto se llama espermiogénesis.
¿ok? Y hay otro proceso que se llama espermiación y es el proceso por el cual el espermatozoide que todavía está adherido al túbulo seminífero, o sea, su cabeza todavía está dentro del túbulo seminífero, cuando se desprende, entonces ese proceso se llama espermiación. Una vez desprendido del túbulo seminífero y ya completamente maduro, los espermatozoides pasan a la luz del túbulo seminífero y fluyen hacia los conductos testiculares para ser eyaculados. Bien. Los espermatozoides maduran con un ritmo de aproximadamente unos 300 millones diarios. ¿Ok? Una vez eyaculados, generalmente no sobreviven más de 48 horas en el aparato reproductor de la mujer. Y bueno, tiene sus partes, tiene una cabeza, una pieza intermedia que va a estar saturada, llena de mitocondrias que son generadoras de energía, energía que va a necesitar para mover esta cola o flagelo. Bien, en la estructura de los espermatozoides, la cabeza es un punto muy importante, ya que en la puntita va a poseer esta estructura llamada acrosoma, que es una vesícula que contiene una enzima, proteinasas y hialuronidasas, que son enzimas que van a facilitar que el espermatozoide pueda penetrar el ovocito secundario a la hora de la que quiera fecundar. Luego, como la cabeza es donde está el material nuclear, aquí está el ADN, y esto se va a convertir en el momento en que haga la fecundación y penetre al ovocito secundario de la mujer, se convierte en pronúcleo masculino, en donde lleva su carga con 23 cromosomas. Aquí lleva su ADN. Luego sigue el cuello, y en el cuello va a tener, o porción media, tiene numerosas mitocondrias. Todos sabemos que las mitocondrias pues, son los organelos productores de energía. Entonces producen el ATP necesario para poder hacer que esta cola, que es un flagelo, se mueva para que tenga la locomoción. Entonces la cola es un flagelo común y corriente que impulsa al espermatozoide en su trayecto. Durante mi búsqueda de imágenes me encontré esta, hicieron un seguimiento en tercera dimensión del movimiento del flagelo o cola del espermatozoide. Esta es una vista superior, visto de arriba hacia abajo, esta es su cabeza, y estos son los movimientos que hace, y visto en lateral. Así que podemos ver que se mueve para todos lados, como si fuese un látigo, como si fuese una hélice. Por eso es tan efectiva su locomoción, y para hacer todos estos movimientos tan rápidos, pues necesita tener en su porción central abundancia de mitocondrias para que tenga el ATP necesario. Bien, ¿cómo se regula la espermatogénesis de forma hormonal? Bueno, pues la historia empezó con que yo te dije que desde la etapa embrionaria teníamos los hombres tenían los espermatogonios en sus conductos seminíferos y que permanecieron latentes hasta que llega la pubertad. Entonces, aquí tenemos una imagen en donde está el hipotálamo, que es en el centro de nuestro encéfalo, en el diencéfalo precisamente. Está el hipotálamo, y del hipotálamo está directamente conectado con la glándula hipófisis. Entonces, la porción anterior de la glándula hipófisis, que es la adenohipófisis, la porción glandular, es estimulada por medio de la gonadotropina, ahora sí que hormona liberadora de gonadotropina proveniente del hipotálamo, estimula a la hipófisis. Entonces, la hipófisis lo que va a hacer es que va a hacer que el hipotálamo va a hacer que la hipófisis libere la hormona luteinizante
y la hormona folículo estimulante, que ambas van a tener una función diferente. En el caso de la hormona luteinizante, que es esta, va a estimular a las células intersticiales de Leydig. Recuerda que las intersticiales están por fuera y van a estimular la producción de testosterona. O sea, fíjate cómo va la cadenita. Hipotálamo libera la gonadotropina, estimula la hipófisis libera hormona luteinizante y la hormona luteinizante estimula las células de Leydig para que produzcan testosterona. Y esto se hace a partir de colesterol en los testículos y es considerado como el principal andrógeno. En el caso de la hormona folículo estimulante sucede lo mismo. La hormona estimulante gonadotropina hipotalámica estimula a la hipófisis, que a su vez libera la hormona folículo estimulante, que actúa indirectamente en la inducción de la espermatogénesis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la folículo estimulante en el testículo. Además, la testosterona que producen las células de Leydig va a estimular las etapas finales de la espermatogénesis, ya para que el espermatozoide se libere. Bien, con esta diapositiva terminamos la clase. Espero haya quedado entendida. Busca la segunda parte con la continuación. Gracias por tu atención.